Listo. Ahí vamos. Entonces, decía, bueno, es un repaso rápido de ustedes, esto ya lo manejan. Así que, bueno, hablamos de medición de tensión. Acuérdense que el voltímetro, el instrumento de voltímetro, que bueno, Sí, tal como es, va en paralelo, puede ir en paralelo del lado de la fuente o del lado de la carga, sin ningún problema, tiene que tener la misma tensión. Esto es teórico, sabemos que no es así sí, cuando la carga está lejos. Depende muchas veces el tipo de carga, el tipo de tensión y la corriente que esté usando. Pero bueno, ¿qué me interesa a mí acá? Es identificar el voltímetro tal como es, sí. la polaridad que tiene cuando la fuente es continua o alterna, eso ya lo saben usar, no es problema, no tengo que andar explicando por ahí que tener cuidado, digamos, con la punta roja y la punta negra, cómo colocarla, o para entender que cuando lo doy Sí, sí. vuelta me marca negativo en caso que sea digital y me marca para atrás la aguja en caso que sea analógico. Ya analógico no hay nada, no hay ninguno, ya no, muy especialista tiene que ser para eso, pero se ve que existen. ¿Sí? ¿Cómo que no hay analógico? No es muy Ahí tiene común. una mano. Yo tengo, pero no es común. Ah, Quiero bueno. explicarlo porque esta clase está hecha para. Ustedes entiéndanme de que yo esta clase las doy a gente que nunca tocó un tester, ¿sí? La unidad voltio, la unidad B, ¿no? Y los múltiplos, ¿no? Microvoltio, milivoltio, kilovoltio, megavoltio. ¿Sí? Acá vamos a usar gente de milivoltios y Sí, kilovoltios, ¿no? Microvoltio hablamos cuando hablamos de antena, pero no tocamos tanto eso. ¿Qué importa? Que se conecta en paralelo. La medición de sí, corriente, para medir corriente yo tengo que abrir el circuito. En el mismo circuito anterior tengo que abrir una parte. Y en la parte que abro, coloco el amperímetro. El amperímetro en serie, que me sí. va a medir la cantidad de electrones que están pasando por la carga del Coulomb, ¿no? En unidad de tiempo que me da en amper. Siempre eso depende de la escala que use. Lo mismo el amper, el múltiplo de microamper, miliamper. Bien. Y se conecta en serie con el circuito. ¿Qué pasa con la potencia? Sí, sí. El medidor de potencia, primero, puedo usar un voltímetro y un amperímetro para saber la tensión y la corriente que tengo. Y por la fórmula del triángulo de potencia, potencia B y abajo, o sea, tensión por corriente, me va a dar la potencia. La potencia eléctrica en continua. La potencia real sería esta, para un consumo, en un caso así. Sí, Esa es sí, sí. la idea de potencia. Si no, hay batímetros, eso ya es un instrumento muy específico, que el batímetro tiene tres patas, que se pone como el tester, como el amperímetro, digo, y marca sobre la masa. Tiene parecido al un típico indicador de potencia, es el medidor de luz que tenemos en la casa. Lo que pasa es que eso mide la potencia por hora. Y eso va a un registro, pero es la idea, ¿no? Mide la corriente y la tensión que estamos usando. Hace un promedio por factor de phi, porque es alterna, pero bueno. Esta es la idea. Sabemos que así se mide la potencia de algo en continuo. Bien. Esta potencia es la que yo puedo medir en la fuente que consume el equipo de radiofrecuencia. ¿Qué pasa con la resistencia? O sea, esta carga tiene una resistencia eléctrica. ¿Cómo mido esa resistencia? Con el mismo parámetro de tensión y corriente. Tensión y corriente por el triángulo de resistencia, que es el tensión arriba, corriente y resistencia abajo. La medida me dan ohmios, ¿no? O sea, que yo para averiguar una resistencia, paro la R, tensión sobre corriente, o sea, lo que me mide el voltímetro dividido la corriente, me da la carga en ohmios, en continua, que tiene eso. No es la impedancia, es la resistencia además. Es el elemento que me permite a mí transformar esta energía que yo tengo en la fuente en calor. Eso es lo que es una resistencia, como elemento. Si yo quiero medir una resistencia sola, uso el ómetro. El ómetro, que yo debo desconectar el equipo de estar sin alimentar, ¿sí? Y puedo medir su resistencia eléctrica que tiene con el ohmio. Sí, Eso para mí es resistencia. Bueno, con- estos son instrumentos que hemos hecho, sin problema lo hemos usado. ¿Está? Entonces, esto lo manejan, ¿no? El parámetro tensión, la unidad voltio, el símbolo de corta, es un voltímetro, se conecta en paralelo. La corriente, la unidad es el ampere, es la A, el instrumento se llama amperímetro y se conecta en serie. Y así. sí, Un instrumento que por ahí no es común, pero se usa a veces. A veces hay un instrumento que tenemos, hay multímetros que lo traen como algo extra.
Si no, hay elementos especiales que es para medir la frecuencia, que es en Hertz, que se llama frecuencímetro, que se conecta en paralelo con lo que vaya a medir. Y este último instrumento, que es el que vamos a aprender a usar, que es el roímetro, que es para medir el ROE, que es la relación de onda estacionaria, y se conecta en serie con lo que vayamos a medir. Ese lo vamos a aprender ahora a usar después de entender todo esto. Toda esta parte que está acá, la primera parte, ¿no? Sí. Es para continuo exclusivamente. Cuando hablemos de ahora de radiofrecuencia, esto me sirve el concepto, pero cambia muchísimo. Todo esto que yo lo tenemos ya implantado, se nos da un poquito de vuelta. La frecuencia sí, porque la frecuencia es simple, me está midiendo realmente la frecuencia que yo tengo. Generalmente en el equipo radio, la frecuencia la tengo en el display. Esa es la frecuencia que más me interesa medir. En caso que yo no tenga un frecuencímetro. Y el roímetro, el otro día yo les dije que el roímetro es como el indicador de temperatura del auto. Es lo que me interesa a mí aprender a usar. Este es el resumen de lo que son mediciones. Es fácil. Esto vamos como rápido. Digamos. Vamos a hablar de resonancia ahora. Rápido. Resistencia. Lo que es un resistor. La unidad, el símbolo de resistencia. Y ya lo conocen. El ohm. El ohm es la unidad de medida. ¿Sí? Si yo tengo dos resistencias en serie, en un circuito, 10 ohm y 10 ohm, me queda una de 20 ohm. Se suma cuando está en serie. Y como está en paralelo, en caso que sean las dos iguales, me hacen la mitad. O sea, 2 de 10 en paralelo me hacen 5. Esto viene de la fórmula que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Esta fórmula es la que hace esto. O la otra fórmula es resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2. Esta es una fórmula para calcular en caso de que sean diferentes. Si esta fuera 15 ohm y esta fuera 7 ohm, tengo que usar esta fórmula para averiguar cuánto es la resultante. Pero si son las dos iguales, es la mitad. Es fácil. ¿Sí? Ese es el cálculo de resistencia. Esto es una resistencia. ¿Qué es lo que yo comprendo de la resistencia? Es que la resistencia se comporta con su valor en ohms. Si yo compro una resistencia de 10 ohm, se comporta como 10 ohm en continua. Y se comporta como 10 ohm en todo el rango de frecuencia. ¿Sí? Eso queda claro. O sea, siempre, en teoría, yo tengo que entenderla, de que no importa la frecuencia que yo le coloque, esa resistencia va a tener 10 ohm. En la práctica, no es tan así. Se comporta muy diferente. Pero por ahora, como vamos a hablar de teoría, vamos a entender cómo se debería comportar. ¿Sí? ¿Cómo se debería comportar? Y es la manera que trabaja realmente. Después vamos a ver realmente cómo es que se comporta. Pero ahora, ¿qué tengo que entender yo? Una resistencia es un elemento que está... es un traductor. ¿Qué traduce? ¿Qué es lo que hace? Transforma energía eléctrica en calor. Es un desperdicio de energía. ¿Sí? O sea, una resistencia puede ser algo que yo compro, como lo que está acá arriba, que ustedes ya lo han usado, de distintos niveles, con una cantidad de ohms que yo lo puedo leer porque el fabricante me lo coloca, con un margen de error que puede tener. O puede ser un cable que yo no espero que tenga resistencia. Cuando recién yo le mostré que estaba midiendo tensión de un punto a otro, yo le decía, en teoría el cable no tiene resistencia. Yo puedo medir un lado y puedo medir el otro y siempre lo mismo. Pero no es tan así. Si el cable es largo, tengo una carga. ¿Sí? Ese tipo de resistencia que yo no sé cómo existe, la debo tomar en cuenta cuando hablamos de mucha potencia y cuando hablamos de radiofrecuencia, que se comporta diferente. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Todos los cables tienen una resistencia intrínseca, interna, la tienen.
¿sí? Sí. Y la vamos a usar. Sí. Vamos al capacitor. ¿Qué pasa con el capacitor? Capacitor es un elemento que está compuesto por dos placas metálicas, como las azules, por un aislante, un dieléctrico. Ese dieléctrico, ¿no?, lo que evita que haya un contacto directo entre estas dos placas. Estas placas, al estar alimentadas por una fuente de tensión, si yo pongo una batería en este lugar así, estas cargas se van a polarizar, ¿no? Positivo de este lado, negativo de este lado. Esto se va a cargar con iones positivos y esto se va a cargar con iones negativos. Con iones negativos, sí. Esa diferencia hace que el eléctrico tome carga, ¿sí?, y circule una corriente hasta que el eléctrico se sature. Eso es un capacitor práctico. Verdadero, porque si lo compré. Esto que está acá lo compro, un capacitor. Está comprado. Sí. Capacitores electrolíticos como este, que están distinto, hecho con el dieléctrico es diferente, que esto tiene una polaridad, tiene un positivo y un negativo. Estos son capacitores cerámicos, de poliéster, algunos acá. No hay de tantalio. Hay capacitores variables, que el capacitor variable son estos que están acá, que es como el que usamos en sintonía. El capacitor variable tiene este dibujo, generalmente. Puede ser este dibujo o puede ser este dibujo así, esquemáticamente, que tiene una flecha, que me indica que esta capacidad puede variar. ¿Cómo es que varía? ¿Por qué? Varía la capacidad porque el capacitor me da, el valor capacitivo, que es el faradio, está dado por el tamaño de sección que tiene las placas dividido la separación que tiene con un valor. O sea que la fórmula que yo no la coloco acá, pero les explico así más o menos. La capacidad va a ser igual a la superficie de las placas, ¿no?, dividido la distancia que la separa. O sea que cuando más superficie tengo y más cerca están las placas, mayor es la capacidad. Y está multiplicado por un factor, que este factor depende del material. Y que generalmente es un factor relativo. ¿Por qué es relativo? Porque este valor está dado por la capacidad de aire. O sea, el aire es un dieléctrico natural, que es muy bajo, que pasa generalmente en los capacitores variables. Ahora, si yo pongo un poliéster, pongo una cerámica, pongo mica, hay muchos tipos de dieléctrico, yo varío esa capacidad. Entonces, todo esto que yo les digo es como yo compro un capacitor que a mí no me interesa. Yo no voy a fabricar un capacitor, porque yo lo puedo comprar. Yo digo, necesito poner un capacitor de... A mí, fabricante, o sea, necesito armar un circuito que tiene un capacitor de 5 microfaradios como este. Voy a la tienda electrónica y lo compro. No lo voy a fabricar. Pero, ¿qué sucede? Y acá donde yo quiero que lo vean, que hasta ahora no lo estamos viendo. Si yo tengo una pared en la cual tengo un toma, ¿no es cierto?, y pongo un enchufe, y el cable del enchufe baja así, y va a un aparato, esta pared, internamente, y voy a poner otro color, tiene hierro. Porque capaz que es, no sé, es hormigón armado. Acá en el cable es cobre. Entonces, si yo me pongo a mirar esto, acá tengo una placa metálica de una superficie de X, no sé. Y el cable también es una placa metálica, porque es una cantidad de conductor. Y acá en el medio, y lo hice al revés, perdón, lo hice al revés, lo voy a hacer con verde. Acá tengo un dieléctrico, que es el aire, junto con el plástico que invierte acá y por ahí con pintura que tengo acá. Es dieléctrico. Ahora, esto que está acá, esta tensión que está acá, tiene 50 Hz. Es la de línea. Esta frecuencia, este capacitor, el efecto es mínimo. Y ahora vamos a ver por qué el efecto es mínimo. Pero si yo a esto lo cambio y resulta que esta señal sería 50 MHz, esta capacidad que yo hasta ahora no le daba importancia, cobra personalidad acá, ¿sí? Hay que tomarla en cuenta. Ese cable que está cerca de la pared, si yo lo acerco más o lo alejo de la pared, tiene un efecto capacitivo que me puede llegar a afectar.
Y es lo que yo les digo, ¿por qué les explico un capacitor? Porque necesito que vean de que cuando yo monto una antena, y quiero que lo vean ahora de esta manera, yo tengo una torre con una antena acá. Esta antena que va a ser mi traductor de radiofrecuencia, y tengo todo un cable que baja. Sí. Si yo acá al lado se me ocurre que hacer un quincho para comer asado, y le pongo un techo de chapa, o pongo viga, claro, esta placa, que generalmente va a estar puesta a tierra, porque tarde o temprano termina a tierra, me hace es una placa metálica, que junto con la antena, que también es metálica, y voy a tener un aislante, que es aire acá, un dieléctrico. Esto es un capacitor. Sí. Que yo no lo compré como capacitor, pero esto se va a comportar como capacitor. Y voy a poner algo peor todavía, algo que por ahí menos importancia le doy, y se da, y lo voy a dibujar con colores para que quede más lindo. Yo puedo tener acá un tronco viejo, que estamos en invierno como ahora, y está seco, pero las raíces están a tierra, y buena tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es masa. Entonces, el árbol no es metálico, pero es conductor. ¿Por qué es conductor? Porque es húmedo. Y no por la humedad del agua, sino por las sales que están disueltas dentro del árbol. Hacen de que esto tenga una resistencia eléctrica, la tiene, pero también en cierta forma, es una especie de conductor. Ese conductor me genera también una placa capacitiva junto con la antena. ¿Me entiende? Entonces, si yo pongo la antena, ese efecto lo voy a tener, ¿eh? Y va a ser directamente con la frecuencia. ¿Y qué pasa? Yo tomo en cuenta ese capacitor, lo tomo en cuenta para mi cálculo de antena después. Pero estamos en invierno. Y después se viene el verano. Y se viene el verano y ese árbol se le ocurre tener hojas. Esas hojas me generaron una placa más grande que me presenta mayor capacidad sobre la antena. Incluso disminuyó el tamaño. O sea, aumentó la placa y disminuyó el tamaño. Eso significa que la capacidad efectiva de esa antena ante ese árbol aumentó un montón y me cambió. Y si ese día se le ocurre llover, esa agua disuelta me disuelve las sales diferentes. ¿Se entiende todo esto? ¿Qué es lo que estoy explicando? De que un capacitor yo lo puedo comprar y decir, yo compro un capacitor de microfaradio y yo sé que siempre tiene un microfaradio. Y está aislado de un tanquecito y yo sé que siempre voy a tener un cambio con el tiempo, va a tener una variación por temperatura, pero es mínimo. Este capacitor que está acá, que es variable, va a variar según yo quiera moverlo. Y va a tener una variación por la humedad, pero es mínima la diferencia. Ahora, este efecto es tremendo el cambio y es directamente con la frecuencia. ¿Y en qué me afecta la frecuencia? Un cachito que voy a abrir la puerta, que me toca el toque. Esto se ha grabado en el video, ¿eh? Ahí está. Se te estuvo cortando a vos. A mí no. A mí sí, se me cortaba. Bueno, tranqui, Roberto, esto lo manejás. Por ahí los conceptos igual lo estoy grabando yo. Así que lo que grabo después lo pasás rápido o saltás las partes nomás. ¿Sí? Igual, vos lo estás manejando esto ya. Pero por ahí me interesan los conceptos que los vayamos teniendo en cuenta entre todos, para hablar lo mismo después. A mí de capacitor lo que me interesa es algo, que este es ese tipo de capacitor que tenemos, ¿no? ¿Cómo crece? Pero a mí lo que me interesa saber de esto es de que yo, cuando coloco dos capacitores en serie, los coloco de esta manera físicamente, la capacidad se disminuye a la mitad. Es al revés de la resistencia, ¿eh? Las resistencias se sumaban. Cuando yo los pongo en paralelo,
se multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, vamos a dibujar la vuelta de la antenita, acá arriba la voy a dibujar. Y tengo un cable, acá tengo una capacidad. Y tengo otro cable, acá tengo otra capacidad. Y tengo otro cable, acá tengo otra capacidad. Y acá tengo otro cable, acá tengo otra capacidad. ¿Sí? Esto es un capacitor. A ver, vamos a hacerlo de otro color. Acá tengo tengo un capacitor a masa. Acá tengo un capacitor a masa. Acá tengo un capacitor a masa. Y acá tengo un capacitor a masa. Todo sobre la antena. Cada una de estas capacidades está en paralelo con la antena. Porque afectan una cada directamente. Entonces, la suma de todo me hace un supercapacitor a masa. Este capacitor, vamos a ver que para la alterna, es como si fuera casi un cortocircuito. Para la continua es un circuito abierto. Pero para la alterna, y cuando más subo frecuencia, más fuerte es el efecto. ¿Sí? Entonces, este concepto hay que tenerlo muy en cuenta, porque estas son cosas que nosotros no se ven. No está el elemento, como yo lo conozco, discreto, soldado a la antena. Esto es un efecto que está y varía muchísimo. Y hay veces que una antena me va a responder de una manera y hay veces que me va a responder de otra. ¿Pero por qué? Si ayer me andaba bien. Bueno, a veces un día húmedo me cambia muchísimo el efecto de una antena en frecuencia. Son cosas que suceden y yo las tengo que entender. Y las tengo que saber compensar. Medir y compensar. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? Por estos efectos que tenemos. Entonces, ahí les dije que capacitores en serie es la mitad y en paralelo se suma. Ahora, yo cuando hablo de elementos pasivos, recién hablamos de resistencia, que ya resistencia la conocemos, la entendemos. Esos son como si fueran papas. Y estos son bananas. Yo no puedo sumar papas y bananas. Yo para entender el efecto que hace el capacitor con la resistencia, tengo que tratar de llevarlo todo a la misma medida. O sea, entender que todo sea papa. ¿Está? Para eso, hay una manera de. Acá entramos en una matemática que es muy compleja, que ustedes capaz que la han escuchado, que es la parte imaginaria de la matemática. Están los números naturales, los fraccionarios. Hay una parte que están los reales, que es la final, que los reales están todos los números que conocemos, que es la calculadora de base, y después está la parte de números imaginarios. Números imaginarios que vienen para resolver algo así como una raíz. Si yo sé que la raíz de 4 es 2. Esto es acá estamos dando un poquito de matemática, ¿no? O sea, que 2 por 2 es 4. Eso significa la raíz de 4. Pero que yo quiero resolver la raíz de menos 4, esto no tiene resolución en los números reales. Y acá entra una matemática nueva, que es la matemática imaginaria. Esto se escribe como 2i. El resultado de esto es 2i. Esa i es de imaginaria. Me indica a mí que es un número imaginario. Es un número que no puede existir en la realidad que conocemos nosotros, pero sí que es matemáticamente resuelto. Entonces, dice, pero esto me está hablando de cosas imaginarias. Bueno, esto sí existe y lo usamos y funciona. Y gracias a este imaginario realmente hay radio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este imaginario? Yo sé que un capacitor es un capacitor, no es una resistencia. Pero lo imagino como resistencia. Es una manera de decir. Entonces yo fabrico lo que se llama reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, que se escribe con X sub C, me indica cómo un capacitor se comporta como resistencia. Un capacitor que se comporta como resistencia, ¿de qué manera? 1 sobre la capacidad por la frecuencia de uso. Es lo que está escrito acá abajo, ¿no? O sea, que y esto me da en ohms. En ohms. Este resultado me va a dar en ohms. Va a ser ohmios. Algo que se mide en faradios. ¿Sí? El capacitor lo mido en faradios. Pero el resultado me da en ohms. ¿Por qué? Porque estoy buscando el comportamiento que tiene como resistencia. Esto es la resistencia capacitiva. Fíjense de que
Cuando más grande es el capacitor, como está dividiendo, más chico va a ser la resistencia que corresponde. O sea, un capacitor más grande, cuando más placas tengo, más cortocircuito es. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ese es lo que tengo que tener en la cabeza. Cuando más cerca están las placas, porque es más grande el capacitor, acuérdense que el capacitor es la superficie dividido la distancia. ¿Sí? Cuando más grande la superficie, más grande el capacitor. Más grande el capacitor, más chica la reactancia, más cortocircuito es. Y cuando más subo la frecuencia, más cortocircuito es todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando un capacitor que yo tengo puesto en continua, no va a hacer nada, va a ser un circuito abierto. Y eso es lo que es. Es un cable que pasa cerca de una pared. Hasta 50 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, frecuencias de audio. Pero cuando voy subiendo mucho en frecuencia, va teniendo un valor resistivo que me empieza a preocupar. ¿Está? Entonces, este es el concepto que tengo que tener. La resistencia capacitiva, vamos a ver la curva ahora, es inversamente al tamaño del capacitor y la frecuencia. ¿Sí? Lo vamos a ver en la placa, para entenderlo bien. Vamos al otro elemento reactivo. La inductancia. La inductancia, de la misma manera, yo la puedo comprar, como lo que está acá. Transformadores, bobinas, inductores, hay un montón de nombres porque depende el núcleo que yo tenga. El gráfico es esta bobina, este es el núcleo de aire abierto, pero puedo ponerle un hierro adentro y cambio el nivel no me sale ahora. La inductancia, exacto, la inductancia relativa. Porque la inductancia 0, mu sub 0, ¿no? Pero es del aire. Esto es del aire. Y si yo le pongo hierro, la U relativa va a ser un ejemplo 4. Porque es 4 veces más, tiene más reactancia que el aire. Entonces yo el gráfico lo vamos a ver de esta manera. Este núcleo de hierro, este núcleo de aire, este núcleo de ferrite como está marcado. El núcleo que cambia es el efecto que tiene este mismo rollito de cable. Este rollito de cable, que tiene una medida, tiene una cantidad de espira, un tamaño de espira, una sección, y un largo en total. Todas estas características me hacen un cable, una inductancia. O sea, que si yo agarro el cable de la plancha y lo enrollo para que no me moleste, y le paso 50 Hz, esto no es nada. ¿Estamos? Pero yo agarro esto y le pongo 50 MHz, esto va a tener un efecto complicado. ¿Está? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y acá pasa lo mismo que pasó con el capacitor. Lo que es en inductancia, cuando yo tengo dos inductancias, la inductancia se mide en henrio. Esta es la unidad de medida. HI, gente. Henrio, microhenrio, milihenrio. Es la unidad de medida que me da una referencia. Si yo pongo dos bobinas de 10 henrios en serie, es igual que la resistencia. Tengo 20 henrios. Si yo pongo dos bobinas de 10 henrios en paralelo, tengo 5 henrios, la mitad. ¿Está? De la misma manera que hablamos del capacitor, la cantidad de henrios que va a tener la bobina va a depender de la cantidad de espiras del largo de la sección. Cuando más grande es la sección y cuando más cantidad de espiras tengo y cuando más comprimido está, más henrios tengo. No me voy a poder armar mucho, pero ustedes cuando vean más bulto, más henrio hay. Es simple. Si yo quiero una bobina pequeña, es una bobina así. Yo tengo un montón de henrios. Exacto. Estamos llenos de eso. Pasa que no damos bola hasta que le metemos frecuencia. Eso es lo que pasa. Esto es el concepto, el otro día cuando hablaba yo del cable plano, de la línea de transmisión plana, ¿no? Esta de 300 ohm. Claro. ¿Sí? Este cable, yo al darle una vuelta, estoy generando una inductancia automáticamente. Incluso ustedes van a ver que hay circuitos que la inductancia que se pone para aislar o algo es una vueltita así nada más. Esto alcanza en megahertz para ya generar una cantidad de milihenrios. Y 2 vueltas es mucho más ya.
Hablo para 100 MHz, frecuencias de FM, en VHF. Ya tiene un efecto muy relevante. ¿Está? Ahora, justamente esa ventaja del cable coaxial, al estar aislado, a mí me permite hacer unas vueltas. Pero no es que yo puedo agarrar un rollo de 100 metros de coaxial y hacer un rollo. A pesar de ser aislante, el cable coaxial tiene un efecto importante, que el efecto depende mucho de esto, de la sección que yo tengo en la bobina. Yo puedo agarrar un cable coaxial y hacer un rollo, porque me sobró cable, por ahí de 50 centímetros de diámetro. Pero si yo hago un rollo de 10 centímetros, que es muy poquito, pero lo puedo llegar a hacer, genero una inductancia. En HF ya. O sea, le estoy hablando de 7 MHz. Por eso, les estoy explicando esto, para que entendamos de que yo puedo llegar a tener una inductancia sin darme cuenta. No, Sí. acá, cosas que yo hacía con el cable de plancha o el cable de alargador, no lo puedo hacer con el método de radiofrecuencia. El comportamiento es muy diferente. ¿Estamos? Entonces, de la misma manera de que, como yo les dije, las resistencias son papas y estos son manzanas, la otra banana, estos son manzanas, y yo necesito que todo sea papa para poderlo sumar, para poderlo comparar. Entonces, existe la reactancia inductiva, que es X sub L, X de reactancia. La reactancia inductiva está dada por su valor inductivo de la bobina por la frecuencia de uso. O sea, que una inductancia, cuando la frecuencia es 0, esto es 0 ohm. 0 ohm es un corto. O sea que la bobina se comporta como un cable para la continua. Y está bien. Pero cuando yo empiezo a subir la frecuencia, esa resistencia equivalente de la bobina empieza a tener un valor significativo. Cuando más subo frecuencia, más alta es la bobina. ¿Sí? O sea, que ese rollo de cable que yo coloco acá, cuando más subo de frecuencia, más se empieza a comportar como esto, que me transforma energía eléctrica en calor, que es lo que yo no quiero. O sea, no solo lo genera el cable por el largo del cable, porque aumenta su resistencia eléctrica, sino también que genera un efecto de inducción en el aire que está interno, y ni hablar si le llego a meter un pedazo de fierro adentro, ¿no? Que agarro el cable, lo enrollo y lo cuelgo sobre un qué sé yo, un tetón de hierro, que es núcleo, que es hierro y se induce, ¿sí? En alta frecuencia se empieza a transformar en algo complicado. Esa resistencia empieza a perder calor. Entonces, vamos a hacer un resumen ahora práctico. Vamos a ver la curva esta primero. Voy bien con esto, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada por ahí complicado, ¿no? Si ustedes ven que yo voy muy rápido. No. Bien, perfecto. ¿Vos te acordás, Raúl, de esto? Me acuerdo. Me estoy acordando y de muchas cosas, ¿viste? Pero claro. Bueno. Ajá. Es refrescar un poquito. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar de la resistencia. La resistencia, a mí me interesa el plano que está acá, si yo, pasa que justo lo tengo bastante comprimido. La resistencia que está acá, esto es frecuencia, lo que está acá abajo. O sea, acá tengo 0 Hz y acá tengo, por ejemplo, 1 MHz. Algo así. Este es el rango de frecuencia, ¿no? Acá tengo 500 kHz. Esto es ohms. Es resistencia. Resistencia. Acá, cuando yo compro una resistencia, cuando yo quiero una resistencia, la coloco. La resistencia se comporta con el mismo valor como una constante, que es esta línea que está acá. En todo el rango. Es una constante. Desde continua, no importa la frecuencia, se comporta como resistencia. Eso sería esto. En la práctica no es tan así, pero hoy me interesa analizar primero la teoría, lo ideal. Después nos quejamos. Primero vamos a lo ideal. ¿Qué pasa con el capacitor? Que fue lo segundo que vimos. El capacitor. El capacitor, la reactancia capacitiva, que vimos que XC
es igual a 1 sobre la capacidad dividido la frecuencia. El capacitor, vamos a hablar que es un capacitor fijo. Yo este capacitor lo compré y es de 1 microfaradio. Ya está, fijo. Lo analizo cambiando la frecuencia, que es la curva que está acá. O sea, desde 0 Hz hasta 1 MHz. En continua, el capacitor, cuando esté 0, esto es infinito. Significa que el capacitor, en continua, es un circuito abierto. Si yo lo mediría con el tester, me da infinito. Y está bien. Estamos claros con eso, ¿no? Por eso acá nunca, esta curva nunca se toca. Pero cuando yo empiezo a aumentar la frecuencia, me voy para aquel lado, o sea, me voy para allá, la capacidad aumenta y la capacidad, la resistencia capacitiva, disminuye por la fórmula. Entonces, cuando yo aumento de frecuencia, la resistencia relativa de este capacitor, la reactancia capacitiva, empieza a disminuir. Cuando yo aumento la frecuencia, y es lo que se llama exponencial. Casi nunca llega a 0, pero se acerca mucho a lo que es el cortocircuito con aumento de frecuencia. ¿Estamos? Esta es la parte gráfica para entender cómo se comporta con respecto a la resistencia. Fíjense el comportamiento de la resistencia en rojo con respecto al capacitor, qué diferencia que hay. Por eso se dice que es reactivo. Y vamos al tercero que vimos, que es la inductancia. ¿Qué pasa con la inductancia? La inductancia, dije que la reactancia inductiva es la inductancia fija por la frecuencia. Vamos a pensar de que yo compré una inductancia, coloqué una resistencia de 1 microhenrio, ¿sí? Y veo cómo se comporta con la frecuencia. Cuando la frecuencia es 0, o sea, continua, esto es un cortocircuito. Cuando esto es 0, 0, por lo que sea 0, vale 0. O sea que en continua vale 0. Pero cuando empiezo a aumentar la frecuencia por este valor me empieza a dar valores que van subiendo. Y es lineal. Esto que está acá es. Cuando más sube frecuencia, más sube su referencia resistiva. ¿Sí? Fíjense de que acá están las 3 curvas de cómo se comporta con la frecuencia, cada elemento. Los 3 son elementos pasivos. ¿Por qué son elementos pasivos? Porque son elementos que no necesitan, no usan alimentación. Son elementos que están, los puedo tener yo, son pasivos o se pueden generar de la nada. Cualquier elemento se puede comportar. Realmente, cuando yo digo que una resistencia no es tan resistencia, una resistencia internamente está fabricada de esta manera. Es un alambre de nicrón que está bobinado sobre un núcleo de cerámica para mantenerse y tiene esta forma. Y este alambre de nicrón tiene una resistencia específica en esta distancia, que capaz que sea 1 metro de cable enrollado, que me dice esto es de xenón. Pero realmente si yo lo miro físicamente, digo yo, pará, esto es una inductancia. Tiene una cantidad de espiras, tiene una sección y tiene un largo. Entonces, esto también tiene una reactancia inductiva. Y pará, entre esta espira y esta espira hay una capacidad. Existe el capacitor acá. Acá hay una capacidad, acá hay otra capacidad, acá hay otra capacidad. Incluso desde este terminal hasta este terminal hay una capacidad. O sea, que esta resistencia que yo compré tiene todos estos elementos metidos. Esta es la real y existe y es así. Significa que la resistencia, cuando yo la compre y la coloco, se va a comportar con una mezcolanza de todo esto. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque de la misma manera se comporta un cable. Justamente lo que vimos el otro día, el cable coaxial, que tiene un núcleo, tiene un dieléctrico. Está horrible este dibujo, perdón por el dibujo mío que siempre es horrible. No te quería decir nada, pero bueno. ¿Sí? Que tiene un dieléctrico y después tengo la malla. Esto es un capacitor, que el fabricante armó el capacitor para decirme de que este cable se va a aportar de una manera. O sea, este cable por metro tiene este comportamiento que vemos acá.
una resistencia, que sé que existe, que tiene porque está hecho con cobre, que tiene una resistencia específica, la inductancia, que es la que se genera por el largo del cable, y el capacitor, que existe por el eléctrico que tiene. Pero como el fabricante hizo un cálculo específico de cómo está armado el cable, me dice de que esta impedancia, esta combinación de elementos, tiene algo que se llama impedancia, que se escribe con la palabra Z. Que esa impedancia, para mí, va a ser de 50 ohms, que es una combinación de todo esto. Y esa combinación está dada por la combinación de todos este lío. Esto viene armado como cuando yo compro un capacitor y digo, yo compro un capacitor de 1 microfarad. Pero ya es una combinación de elementos. Y el fabricante me dice, sí, va a tener 50 ohms hasta 1 gigahertz. Cuando aumente la frecuencia se va a comportar diferente. Porque ya este capacitor, el efecto del capacitor va a ser diferente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, eso es lo que... Sí, y en muy baja frecuencia también va a ser diferente. Exacto. Muy baja frecuencia, es más, ni siquiera se va a comportar como eso, como espero yo. Entonces, ese es el elemento, pero no hablemos todavía del cable. Yo para explicarle lo que vimos el otro día, que por qué el cable lo mirábamos tantas cosas. A mí lo que me interesa, vamos a analizar el circuito este que está acá. El circuito se llama serie RLC y también que puede ser en serie o puede ser en paralelo. ¿Cómo es en paralelo? Es lo mismo, ¿eh? Lo dejo en serie porque se entiende más y mejor. En paralelo sería poner el capacitor, la bobina y la resistencia en paralelo. La diferencia es que uno tiene corriente máxima y el otro tensión máxima, pero en este momento esa parte no me interesa mucho. Vamos a analizar el serie. Cuando yo en un circuito coloco estos tres elementos, me encuentro con una nueva manera de calcular, que es esta. Es la fórmula de impedancia. Es la que vemos acá abajo, Z. Esta impedancia Z está compuesta por la resistencia, por la reactancia inductiva, ¿sí? Y por la reactancia capacitiva. Esto es una fórmula. Fíjense de que acá está sumado en dos partes. Esto es de forma que se llama binómica. Y acá hay una J. Bueno, esto es una J o una I. Esto significa de que estos números son valores imaginarios. Yo sé que no son reales, pero es la equivalencia que tiene con la resistencia para poderlo sumar y tomarlo como impedancia. Esto genera un desfasaje en la frecuencia y genera un montón de problemas. No vamos a entrar en esa parte de electrónica porque es muy compleja y parte de matemática y no importa. A mí lo que me interesa es entender estos dos efectos que existen. Entonces, cuando yo hablo de impedancia en este circuito, digo que está compuesto por la resistencia, sumo la reactancia inductiva y resto la capacitiva. ¿Qué significa? De que la capacitiva es inversa a la inductiva. Porque realmente en la parte de fasaje, esto suma 90 grados, adelanta 90 grados, y esto disminuye 90 grados la fase de la señal que estoy metiendo. Entonces, por eso son inversos. ¿Qué significa que son inversos? De que el capacitor compensa la inductancia y la inductancia compensa el capacitor. Lo tengo que tomar de esa manera. Son iguales y opuestos estos dos. Y estos dos son reactivos. Reactivos porque reaccionan con la frecuencia. Si yo acá tuviera continua, esto no existe. Bueno, sí existe porque va a estar abierto. Me va a generar un efecto de que esto es un corto y esto es un circuito abierto. Pero realmente el efecto importante lo tengo sobre la frecuencia. Mientras que la resistencia, no. La resistencia siempre es lo mismo. Acá, lo que yo tengo que tomar en cuenta... Uy, borré el dibujito de coso. Bueno, con esto que le he dejado el codocito. Bueno, no importa, esto ya está identificado. Esto verde y esto azul. Acá tengo un efecto nuevo en impedancia, que esta impedancia, esta Z,
la tengo dibujada acá. Lo voy a hacer con un color diferente, porque lo hice con el rojo acá. ¿Qué color no usé? Vamos a usar un color rosa, así lo vemos, magenta. La impedancia, esta fórmula, basado que en la frecuencia el capacitor se comporta de esta manera, la resistencia de esta manera y la inductancia de esta manera, tiene este comportamiento. Fíjense de que es una curva que tiene un pozo. Es una curva cuadrática realmente. Se llama así. Cuadrática de tipo X cuadrado. Es cuadrática. Tiene un pozo, tiene un mínimo para el caso del circuito serie. Esto se llama pozo. Ustedes la palabra pozo, el pozo de la antena, lo van a escuchar muchas veces. Porque estamos yendo a eso. ¿Qué significa esto? Que esta impedancia, cuando yo estoy en frecuencias bajas, tiene una alta impedancia. O alta impedancia, este circuito, ¿no? Y llega a una frecuencia en que la impedancia es mínima. ¿Qué tan mínima? Tan mínima como la misma resistencia. Y si yo empiezo a subir la frecuencia, la impedancia empieza a aumentar de vuelta. ¿Me entienden? Yo lo que estoy haciendo es algo que se comporta en función de la frecuencia, en el cual un punto es el mínimo y es el único mínimo que tiene. ¿Y cuándo se cumplió esto? Es cuando en esta fórmula la reactancia inductiva se hizo igual a la reactancia capacitiva. Como son iguales, pero son inversas, se anulan automáticamente y este término desaparece. Y desaparece todo lo imaginario y me queda únicamente la resistencia real. Ese es el pozo delante. Ese es el pozo. A ese pozo se lo llama FO. F sub O. Frecuencia de resonancia. Es la frecuencia en la cual este circuito resuena. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo hice mi cálculo mágico, hice un circuito que resuene, pero resulta que este capacitor está ahí afuera y yo tenía el árbol del vecino, siempre hablo del árbol del vecino porque me gusta, le echo culpa al vecino, que estoy en invierno y no había problema porque ese capacitor que está afectado por la placa que me genera el árbol está todo bien. Y se viene el verano y me crecen las hojitas. Me cambia la superficie de este capacitor que ya vimos que afectaba y me cambia el valor del capacitor. Este valor del capacitor, que era verde, aumenta. Si aumenta el valor del capacitor, esta curva, que depende del capacitor, que ya vimos que XC es igual a 1 sobre la capacidad por la frecuencia, este valor me cambia. Este valor va a cambiar, capaz que la curva sea así. Si me cambia eso, la nueva impedancia, capaz que me cambie, le voy a hacer en violeta, a algo así. Entonces, mi circuito ya se comporta diferente. Y lo único que pasó fue que vino el verano y le creció el árbol al vecino. Y ese capacitor yo no lo tenía en cuenta. ¿Se entiende eso? Sí. Por eso estamos analizando Sí, frecuencia de resonancia. Porque yo no me voy a comprar herbicida. Bueno, esa es una buena opción. Pero el árbol es un ejemplo. Hay muchos ejemplos más, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Hay sí, muchos sí, ejemplos más. sí, sí. Yo quiero que lo entiendan de que incluso esto me va a pasar el día de mañana cuando yo coloque una antena. Siempre voy a antena porque vamos a ir a esto, todo esto, ¿no? Es la idea. Tengo una antena acá y mañana yo me hago el banano y mañana le coloco, me compro otra antena y la coloco acá. Y coloco otra antena acá chiquita, de otra frecuencia. Es todo metal eso. Todo esto son efectos que me van a cambiar el cálculo original de mi primera antena. Estas compensaciones yo después tengo que saber cómo hacerlas. Las vamos a aprender a hacer, ¿eh? Pero yo creo que entiendan el problema, primero. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que analizamos? Y todo esto va a depender justamente siempre de la frecuencia que yo use. Y este pozo, que parece un problema, realmente no lo es, porque esta frecuencia de resonancia es lo que me permite a mí sintonizar una radio, lo que me permite que ande todo realmente, ¿sí? Que funcione. En electrónica
se busca mucho esto. En un puente, ustedes saben que esto también funciona en un puente. O sea, esto en la mecánica clásica también existe. Se da. En la mecánica clásica, ¿sí? Esto es la inercia, o es un amortiguador, que el amortiguador, como el amortiguador del auto, se maneja de esta manera. El capacitor corresponde a un resorte. Un resorte es algo que yo le pongo energía, se comprime y me la devuelve. Un capacitor hace lo mismo. Y una resistencia es el rozamiento que hay con las cosas. El rozamiento que transforma movimiento en calor. Rozamiento tenemos en todos lados. Estos tres elementos, en la física clásica, se comparan con la misma manera en la electrónica. Un puente, que ustedes saben que ha habido puentes que se han roto, es porque no se han tomado en cuenta estos valores, entró en frecuencia de resonancia junto con el viento viene a ser el generador de energía, es lo que da energía al puente, porque lo mueve. Cuando entra en resonancia, el puente se empieza a aumentar tanto que baja su resistencia tanto que se destruye. Se autodestruye. Por eso, el arquitecto, bueno, el ingeniero civil que se dedica a fabricar un puente, tiene que evitar esto. En electrónica lo buscamos. Igual que el mecánico la resonancia del motor la edita porque se destruye el motor. Pasa mucho con el diésel eso. Que se dispara y puede entrar en destrucción mecánica. Bueno, en electrónica no, en electrónica lo buscamos justamente. Tanto la resonancia serie como la resonancia paralelo. La resonancia paralelo es la misma, pero el gráfico lo vemos así. Es la máxima resistencia en inversa. Y este es el valor de la resistencia que tiene. Es al revés. Realmente siempre tiene mayor resistencia y cuando está en resonancia tiene la resistencia más alta, que es la resistencia verdadera, la física. ¿Está? La que me interesa medir. O sea, analizamos siempre la serie porque es más fácil, es más lógica, porque es lo que me da idea de la corriente. Acá abajo está la curva de cómo se comporta la corriente. Esta que está acá, que parece un piquito. Fíjense que antes la corriente siempre es baja y cuando llega a la resonancia es la máxima corriente. Es la máxima corriente de consumo. La máxima transferencia de energía. La máxima transferencia de energía me da idea de lo que hablamos el otro día cuando dijimos que es la máxima energía que se va de un punto a otro para transferencia. En la línea de transmisión, yo busco la resonancia del cable para que a esa frecuencia o en ese rango de frecuencia, ¿sí? Toda energía que yo tengo en mi transmisor llegue a la carga. O sea que el fabricante del cable no lo hace, este parámetro no hace tan pico, lo hace un parámetro así. Y esto es un promedio de 50 ohm. Y me dice que el cable de esta frecuencia, de la frecuencia 1 hasta la frecuencia 2, se va a comportar en un rango de 50 ohm, más o menos, o sea, acá va a tener 55, acá va a tener 45. En ese rango de frecuencia va a tener ese comportamiento. ¿Sí? Esto va entre decibeles. ¿Sí? Esa es la idea, más o menos, cuando hablamos de esto. Lo mismo pasa con una antena, lo mismo va a pasar, no va a pasar con todas las cosas acá. Es muy... porque nosotros siempre buscamos márgenes, no usamos algo muy específico a algo fijo. Hay cosas que sí, un ejemplo, una frecuencia de una repetidora, la repetidora siempre trabaja en la misma frecuencia, entonces yo voy a calibrar todo para una sola frecuencia, porque lo uso para eso. Pero mañana ustedes van a tener que usar cosas en rango de frecuencia y tienen que saber usarlas y cómo se va a comportar en cada punto y cómo compensar las diferencias. ¿Para qué? Para aprovechar la máxima transferencia de energía. ¿Para qué? Para que mi energía llegue lo más lejos posible. Esa es la idea. Estamos estudiando todo esto para ir sabiendo cómo aprovechar mejor los recursos y no quemar. No quemar algo. ¿Estamos? Bueno. Hasta acá estamos. ¿Quieren que sigamos o lo dejamos acá? Tengo un tema más para que entraría decibeles. Pero si quieren lo vemos jueves que viene. El jueves que viene. Bueno, listo. Lo dejo acá, ya dimos una hora y ya. Esto ustedes lo manejaban, pero la idea es que hablemos el mismo idioma cuando vayamos adelantándonos, ¿sí? Igual siempre estas comparativas que yo lo hago con antenas para que lo vayamos tomando. Sí. Sí. Bueno. Listo. Le tengo la grabación hasta acá. Después se la subo por si quieren chusmear. Bueno, ustedes no creo que lo